Vamos a ver juntos el Manmin Magazine con las noticias semanales de la Iglesia. El día de hoy les compartiremos el Manmin Magazine especial número 2 por el 40º aniversario de nuestra Iglesia. Una iglesia fundada por la fe. Nuestra iglesia ha cumplido 40 años de aniversario. El ministerio del poder manifestado durante estos 40 años. El 16 de octubre a las 3 de la tarde realizaremos el evento conmemorativo por el 40º aniversario en el gimnasio de Bucheon. En la primera sesión tenemos el culto conmemorativo del aniversario con la pastora Sujin Lee. En la segunda sesión, una función especial por el comité de arte. También tenemos diferentes pabellones donde los hermanos podrán experimentar y disfrutar. 우리와 함께했던 영광의 순간들을 회고하며 만민을 이끌어 오신 아버지 하나님께 감사하는 감동의 현장에 여러분을 초대합니다. Amados hermanos de Manmin, felicitaciones por el 40º aniversario. Bien, por el 40º aniversario, hoy me gustaría tener un tiempo especial con ustedes. Espero que puedan sentir a Manmin que Dios Padre acompaña al compartir la historia de las cruzadas en el extranjero que el pastor principal realizó en la historia de Manmin. ¿Con quiénes hablaremos hoy? Son los trabajadores del Departamento de la Misión Extranjera que trabajaron arduamente para ayudar al pastor principal en las cruzadas en el extranjero. Vamos a conocer ahora las anécdotas de las cruzadas en el extranjero que marcaron la segunda etapa de la historia de Manmin. La Gran Cruzada Unida en Uganda 2000, en Nagoya, Japón en el 2000, en Pakistán en el año 2000, en Kenia 2001, Filipinas 2001. Honduras 2002, India en 2002, Rusia en 2003, Alemania en 2004, Perú 2004, República Democrática de Congo 2006, en Nueva York 2006, en Israel 2009, en Estonia 2010. Bueno, les presentaré a cada uno de los invitados de hoy. Primeramente, hola, soy el anciano Johnny Kim, representante de la editorial Urim Books. Hola, soy el anciano Ruña Son, del Departamento de la Misión Extranjera. Soy el anciano Samuel Kim, subdirector del Departamento de la Misión Extranjera. Los guerreros del ayer se han reunido de nuevo. Ustedes han trabajado fielmente en cada cruzada en el extranjero y ahora se han convertido en ancianos de la iglesia. Estamos agradecidos que sean fieles hasta la actualidad. Gracias. El comienzo de las cruzadas en el extranjero fue la Gran Cruzada de Uganda que se llevó a cabo en Uganda, África, en el año 2000. Sobre la cruzada de Uganda, creo que el anciano Johnny Kim sabe más que nadie, ya que ha acompañado y trabajado desde la cruzada en Uganda. En los años 98 y 99, aunque luego llamamos prueba de bendición, llegamos a enfrentar una situación extremadamente difícil. Nuestro pastor principal superó esta dificultad solamente por la fe, bondad y amor.
Era una situación frustrante, como si nos hubieran rodeado de todas las direcciones. En medio de esta situación, en el año 2000, Dios Padre abrió el camino para que pudiéramos manifestar libremente las obras del poder de Dios en el extranjero. Debido a que ocurrió aquella situación en Corea del Sur, naturalmente colocamos nuestra mirada en la misión en el extranjero. Y creo que esta fue finalmente la providencia de Dios Padre para cumplir la misión mundial. Yo también fui a la cruzada de Uganda como parte del equipo de coro. Todavía recuerdo de esa reacción explosiva del pueblo africano. Además, cuando los testimonios de sanidad se compartieron en el estrado a través de la oración del pastor principal, los africanos levantaron sillas y gritaron de gozo. Al ver esa escena emocionante, puedes sentir por primera vez que de esa manera se hace realidad la misión mundial a través del poder explosivo de la palabra. Fue un tiempo muy conmovedor porque fueron las primeras escenas impresionantes y conmovedoras que Dios manifestó después de la prueba del año 99. Al presenciar esa exitosa cruzada en Uganda, pudimos experimentar que ciertamente esa fue la prueba de bendición. Cuando preparamos las cruzadas en el extranjero, Dios Padre nos permitía conocer a personas de alto rango para que ellos pudieran apoyar la cruzada, especialmente en 2006, en el caso de la República Democrática de Congo. Nos dijeron que no podíamos usar el lugar de la cruzada en el tercer día. En ese entonces, en la reunión con el presidente de Congo, el presidente le preguntó al pastor principal en qué puedo ayudarle. En ese momento, el pastor principal mencionó el lugar de la cruzada y el presidente de Congo bloqueó la vía justo enfrente del edificio de la Asamblea Nacional. Y así Dios obró para que podamos hacer la cruzada a gran escala en la avenida. El anciano Samuel Kim desempeñó un papel importante para la reunión del pastor principal con el presidente de Perú, ¿verdad? Sí, pudimos ver al presidente Toledo de Perú de manera dramática por la ayuda de Dios Padre. En el proceso de preparación, de hecho, no pudimos ni imaginar el hecho de encontrarnos con el presidente Toledo. En mi caso, mientras conversaba con el señor Vicente, quien nos estaba apoyando, supe que él tenía una relación muy cercana con la presidenta del partido gubernamental de Perú de aquel entonces, señora Rosa Graciela Yanarico. Él la consideraba como su hija. Cuando el señor Vicente le comentó a la señora Rosa Graciela Yanarico, ella con mucho gusto dijo que sería bueno que una persona tan especial como el pastor principal orara por Perú. Mientras decía esto, ella dijo que hablaría directamente con el presidente de Perú, ya que tenía la oportunidad de reunirse con él. Luego ella habló en persona con el presidente, así que aunque no lo habíamos imaginado en lo absoluto, las cosas se dieron rápidamente y el pastor principal llegó a tener una reunión con el presidente de Perú. El pastor principal habló con el presidente e hizo la oración de bendición. Después de eso escuché que hubo mucha paz y buenas cosas a nivel del país. Sí, que también sepa, él terminó bastante bien su tiempo de posesión sin enfrentar alguna gran dificultad. Como dicen, al viajar a otros países para la misión, pude experimentar también en muchas ocasiones que nos conectábamos con las personas que Dios Padre ha dejado preparadas. Lo siguiente pasó cuando preparábamos la Gran Cruzada Unida de Alemania 2004. Un día Dios Padre nos dio la palabra y dijo que hiciéramos la próxima cruzada en Alemania. Sin embargo, en realidad no teníamos base alguna para realizar la cruzada, es decir, no teníamos alguna persona conocida en Alemania. Fue muy difícil. En realidad no conocíamos a nadie. Debíamos empezar de cero. Básicamente busqué el estado actual del protestantismo en Alemania a través de internet. Después de recibir la oración del pastor principal, simplemente fui con un maletín. A lo largo de las cruzadas que habíamos realizado, tenía la certeza del ministerio del poder del pastor principal y que Dios nos acompañaba. Por lo que dije, si está la voluntad de Dios Padre, Él siempre ha preparado a las personas para ayudar en cualquier situación y me permitirá encontrarlos y finalmente podremos lograr una cruzada mediante una gran gloria. Y así pude ir porque Dios Padre me dio esa certeza. En este viaje preparativo pude ser conectado con no solo las iglesias, sino también con la prensa llamada Revista Canisma. Había un pastor que era el líder del mundo cristiano en Alemania quien llevaba un ministerio lleno del Espíritu y él fue conmovido por el Espíritu Santo y así pudimos realizar la cruzada en la arena de Düsseldorf
Oberhausen, habiendo llenado el lugar con una gran multitud en gloria por el asombroso poder de Dios. He experimentado mucho que al actuar obedeciendo conforme a la providencia de Dios, luego de recibir la oración del pastor principal, las cosas se dan, lo imposible se hace posible y así de manera próspera dar frutos hermosos. Bueno, pasamos a la siguiente historia. Cuando hablamos de las cruzadas en el extranjero, sobre todo nos recordamos de las asombrosas obras del poder. El anciano Samuel Kim hacía muchas cosas con antelación para preparar las cruzadas, ¿verdad? Escuché que experimentó una obra del poder. ¿Cuál fue aquella obra? Si nosotros llamábamos como equipo de preparación previa para poder alistar con anticipación la cruzada extranjera, teníamos que salir y dar a conocer al pastor principal. Llevábamos el video del poder de Dios, lo presentábamos en las iglesias. Nos reuníamos con pastores y jefes de las asociaciones de pastores para conversar y también predicar brevemente. Siempre he hecho eso y existen tantos testimonios hasta ahora. Pero el que más recuerdo de entre ellos es que una vez cuando fui a una iglesia, les presenté el video del pastor principal, les comenté sobre la cruzada y oré de todo corazón con el pañuelo poderoso en el altar. Y cuando salía de aquella iglesia en el carro, escuché una voz que decía, un hombre dijo que había sido sanado del SIDA. Me sorprendió mucho ver esa obra de sanidad y al ver eso me di cuenta de que esta no es mi obra propia. Pensé, el preparar la cruzada, el mostrar la obra del poder también, no es hecho por mi propia capacidad, sino que Dios está realizando con el poder de la oración del pastor principal para cumplir su voluntad. Llegué a entenderlo en ese momento. Fue una experiencia que me dio mucha fuerza para poder trabajar hasta ahora. Es una experiencia increíble. Sí, fue una experiencia asombrosa. Cuando vemos los videos de las cruzadas, el anciano Johnny Kim siempre grita ¡Aleluya! Cada vez que hacía entrevistas de testimonio. Tengo la curiosidad de cómo empezó eso. Sí, de hecho, si me pidieran que grite aleluya, me siento un poco apenado y no lo puedo hacer como en los videos. Pero ahora que lo pienso, lo empecé a hacer desde la cruzada de Uganda. Estaba interpretando y traduciendo el testimonio y el pastor principal estaba orando por los enfermos en ese momento. Pero había mucho ruido en el lugar de la cruzada. Cuando escuché el testimonio, si no me equivoco, la persona había sido sanada del cáncer. Al ser una enfermedad incurable, no podía curarse en el hospital, simplemente estaba esperando la muerte. Y no solamente su familia, sino todo el barrio conocía su condición. Era una situación muy triste, mas ese día recibió la oración del pastor principal y había sido sanado. Él y sus conocidos no podían controlar esa emoción, así que glorificaban a Dios y expresaban su alegría. Pero al traducir esto junto a ellos me preguntaba a mí mismo cómo poder expresar esta emoción maximizando la gloria a Dios Padre. Y eso llegó a ser una oración en mi corazón. En medio de eso, sin darme cuenta, salió ese grito. Ese grito fue el aleluya. Ya entiendo cómo surgió ese grito. A través de los numerosos testimonios de sanidad, hemos podido percibir ese poder más grande. Creo que fue en 2001, cuando hicimos la Gran Cruzada Unida en Kenia. La transmisión nacional de Kenia, KBC, transmitió la cruzada en vivo y desde ese entonces en cada país los canales nacionales también la transmitían usando satélites y en el caso de Israel fue transmitida en vivo para 220 países. Me sentí muy agradecido y conmovido por el hecho que los canales que participaban en la transmisión de la cruzada se aumentaban cada vez más. ¿Cómo fue en el caso de Perú? Según lo que yo recuerdo, la cruzada de Perú fue transmitida en vivo por 2 canales de televisión. Eran canales muy importantes del país. Recuerdo que eran el Canal 5 y el Canal 3 en ese entonces. Creo que el presidente de ese canal, sí, él vino para ver al pastor principal. Invitó al pastor principal a un restaurante y también asistió a la cruzada. Recuerdo que participé en un programa de entretenimiento de ese canal. Es verdad, me acuerdo que presenté el agua dulce Muan. El canal transmitió el programa extendiendo incluso el tiempo.
Una vez promocioné la cruzada en una transmisión de radio en vivo. Después de compartir un corto sermón del pastor principal, oré la transmisión en vivo diciendo: los que necesiten oración por los enfermos, reciban esta oración con el pañuelo porque se transmitirá en vivo en la radio ahora. Y tan pronto como terminé la oración, empezaron a llegar llamadas telefónicas de testimonio. Decían: fui sanado de esto, recibí la sanidad de tal enfermedad. Viendo esto pensé: wow, esto es lo que sucede. Sentí bastante de lo grandiosa que es la obra de este poder, el poder de Manmin que Dios manifiesta. Al ver todo este proceso, tal como lo hemos mencionado sobre el acontecimiento del año 98 y 99, en realidad el enemigo y diablo prácticamente han matado al pastor principal y a Manmin con las transmisiones. No obstante, Dios Padre ha pagado de manera explosiva a través de las transmisiones, y fue una escena muy conmovedora por la obra asombrosa del poder de Dios. También se llevó a cabo la Gran Cruzada en India, un evento sin precedentes en la historia con más de 3 millones de personas. El poder de Dios que sacudía en cada cruzada se dirigió hacia Israel, lo último de la tierra. El día en el que el pastor salía para la cruzada en Israel. 25 años después, luego de haber fundado un 25 de julio la iglesia, finalmente entraremos a la tierra de Israel. ¿Cómo comenzó la cruzada de Israel? El ministerio en Israel comenzó en el año 2007. En la cruzada de Nueva York de 2006, 2 pastores de Israel vinieron a la cruzada de Nueva York. Hubo un tiempo de reunión entre ellos y el pastor principal. Y el pastor principal primero les preguntó para la misión de Israel: ¿qué necesitan los pastores israelíes y los creyentes israelíes? Y ellos le respondieron audazmente: Israel es un país judío, por lo que es difícil ver canales cristianos en la televisión. Para verlos se necesita instalar una antena satelital. Así que apóyenos para que podamos instalar esa antena. Así le pidieron al pastor principal. En ese momento, tanto yo como otros obreros cercanos quedamos un poco desconcertados, porque la cantidad de dinero para ello no era pequeña. Pero el pastor principal aceptó con mucho gusto porque sabía la importancia del ministerio en Israel. Nosotros nos dimos cuenta más tarde. ¿Y qué sucede al instalar la antena satelital en Israel? Los israelíes pueden ver TVN Rusia, CNL u otros canales cristianos. Por ende, estas personas llegan a escuchar y ver los sermones de nuestro pastor principal y los programas de Manmin que se transmiten en TVN Rusia y en esos canales. De esa manera, estas personas naturalmente llegaron a conocer el ministerio del pastor principal y Manmin. Eso jugó un papel muy importante. Sí, si no hubiera estado esta conexión, no habría sido fácil reunirse al principio, pero el pastor Mashuash desempeñó ese papel, por lo que pudimos tener las reuniones de los pastores al visitar Israel 1 o 2 veces. Y cuando visitamos a algunas iglesias locales, los pastores introdujeron a su congregación sobre nosotros diciendo: el pastor que hemos visto en los programas de TVN Rusia y que nos apoyó para la instalación de la antena satelital vendrá. Los pastores vinieron a la reunión de pastores también para expresar su gratitud por ello, y al hacerlo el ministerio se expandió en Israel naturalmente. Los pasos de fe que fueron dados en Israel, él solo oró y marchó conforme a la voluntad de Dios. El pastor principal no miraba la situación de la realidad, si se decidía la voluntad de Dios. Es decir, él marchó con oración para que esa voluntad de Dios se cumpliera solo por la fe. Y llegamos a tener un fruto final al realizar la cruzada, Gran Cruzada Unida de Israel en el Centro Internacional de Convenciones en Jerusalén. El que tiene completamente las 4 condiciones para ser el Salvador en este mundo es solo Jesús. Solo por medio de Jesús, el Hijo de Dios, podemos recibir la salvación. Si la palabra que estoy predicando es la verdad, podrán ver hoy que Dios, Jehová de los ejércitos, obrará grandemente. Numerosas obras de sanidad
fueron manifiestas como si garantizara la palabra. La cruzada de Israel fue cumplida por el plan de Dios. 작은 교회들 Pese 또 큰 교회들 다 가리지 않고 다 다니면서 그 이스라엘 영혼들에게 el pastor principal predicó el evangelio y la santidad a las almas de Israel, yendo a todas las iglesias sin importar su tamaño. En alguna iglesia incluso había solo un poco más de 10 hermanos. Al pastor principal no le importaba el número de los participantes. Visitaba incluso iglesias pequeñas para predicar el evangelio al menos a una persona más. Y los pastores de Israel vieron todo ello, porque todos los pastores que veían 이 작은 교회에서 집회를 하든 la reunión del pastor principal se volvían fans del pastor principal y de Manmin, y siempre seguían a las reuniones siguientes. Cuando ellos lo veían, el pastor principal les abrazaba cálidamente y siempre les daba palabras de consuelo, y así los pastores israelíes recibían un gran consuelo y fortaleza, 힘을 받으셨거든요. porque vieron que Manmin ama y está con Israel. Por ende, ellos siguen juntos con nosotros hasta el día de hoy. El Foro Cristal y muchas iglesias de Israel están llevando su ministerio en Israel junto con nosotros. Siempre estoy agradecido sinceramente por el amor que Manmin le da a nosotros de Israel. Una vez más, me gustaría expresar mi gratitud al Dr. Gerald Lee y a la iglesia Manmin, y oramos a Dios todos los días en Israel para que Manmin venza rápidamente las pruebas de bendición de ahora y salga como fruto de victoria. Continuaremos orando por el Dr. Gerald Lee y Manmin, y seguiremos corriendo junto con Manmin de ahora en adelante también. Los amamos y los bendecimos. Gracias. Una parte esencial de la cruzada en el extranjero es la presentación artística, porque abre las puertas de la cruzada. Por eso, esta vez hemos invitado a una persona especial que les contará sobre las presentaciones artísticas de las cruzadas en el extranjero. Es la pastora principal interina de la Iglesia Central Manmin, Pastora Sujin Lee. Démosle la bienvenida con aplausos. Aleluya, mucho gusto. Estamos encantados de verla. Líder mundial de alabanza, la pastora principal interina, Sujin Lee. Pastora, en ese entonces se desempeñaba como líder del equipo de presentación artística de la cruzada y también como líder de alabanza. Cuéntenos, por favor, con qué corazón preparaba y dirigía el equipo de la presentación artística en cada cruzada en el extranjero. Sí, más que todo, nuestra presentación comienza como un tiempo para glorificar a Dios Padre y para que los asistentes abran sus corazones y experimenten la palabra del pastor principal y el asombroso poder. Así que nosotros que la preparábamos también, nos hemos esforzado por preparar con un corazón correcto delante de Dios y amor por las almas. Pero sobre todo hay algo que el pastor principal instaba a nosotros quienes preparábamos la presentación. Nos dijo que lo hiciéramos en el idioma del país al que íbamos y con la cultura que le gusta a las personas de ese país. Así que nos enfocábamos en esa parte. Para preparar la función, con 2 meses de anticipación, recopilábamos la información, así como las alabanzas que les gusta a las personas de cada país y las alabanzas más conocidas. Pero teníamos que cantar en su idioma y pronunciar cada palabra correctamente. Así que nos reuníamos y estudiábamos para practicar con 2 meses de anticipación. Y hay alguien que Dios Padre ha preparado especialmente. ¿Quién? Es el anciano Roñazón que está a mi lado. Él estudió idiomas. Estudió alfabeto fonético internacional, ¿verdad? Sí, era un maestro estricto que nos enseñaba a pronunciar bien con la fonética de cualquier idioma. En realidad, nosotros no podíamos hablar en ese idioma extranjero, pero el anciano Roña nos entrenó a todos y el equipo de presentación se preparaba y practicaba con todo su corazón y así cantábamos como nativos. Estoy avergonzado porque me presentó con mucho elogio. Yo me especialicé en el alfabeto fonético internacional en lingüística. Pensaba que podría hacer a través de la fonética internacional. Consideré que realmente no lo necesitaría en lo absoluto para mi trabajo.
Existen lo que se llaman símbolos fonéticos internacionales que estudié en la carrera. Mientras escuchaba la canción en otro idioma, tenía que escribir la pronunciación en coreano. Pese a que había aprendido hace muchos años, mi mente y mis manos se movían automáticamente para escribir la pronunciación. Hice eso por primera vez en la cruzada de Filipinas cuando cantamos en idioma tagalo. Y dije, oh, no fue en vano que aprendí fonética internacional. Sentí en ese momento que la providencia de Dios también estaba en ello. Y como resultado de ello hay una anécdota llena de gracia. Nosotros cantamos en el idioma de cada país, ¿verdad? Después de la función, las personas locales se acercaban a nosotros y nos preguntaban en su idioma, pensando que nosotros hablábamos en su idioma. En esa magnitud pudimos dar gracia a los hermanos de cada país al pronunciar sus idiomas exactamente a través del entrenamiento arduo. Soy el diácono Termansky Toko. Yo vine de Congo y ahora estoy trabajando como intérprete y traductor en el Departamento de la Misión Extranjera. Durante la cruzada de Congo, a los congoleños les encantó la función del equipo de Manmin. Estaban muy felices y sorprendidos de ver a los coreanos cantando las alabanzas en el idioma lingala, que es difícil. Por eso muchos dijeron que los hermanos del equipo parecían congoleños. El equipo de la cruzada era realmente profesional y su pronunciación fue excelente. Y hubo personas que grabaron la presentación de la cruzada en DVD. Este DVD también fue vendido en otros países. El DVD se vendió en países europeos, tales como Bélgica, Francia y Alemania. Eso significa que en esa magnitud tuvo una respuesta muy positiva. Muchos cristianos quisieron conservar ese DVD como un buen recuerdo. Para nuestra pastora Sujin Lee, ¿cuál fue la cruzada más memorable de entre todas las cruzadas en el extranjero? Todas las cruzadas se han quedado en mis recuerdos, pero en cuanto a la función artística, al pensar en las funciones, para mí creo que la más significativa y en la que considero que acumulamos más recompensa celestial es la cruzada en Honduras. Mientras preparábamos la cruzada ya en el lugar, de repente empezó a llover y las personas que ya estaban allí comenzaron a irse. Cuando vi eso desde el escenario, sentí que los asistentes estaban saliendo del estadio. Estaba tan sorprendida por lo que pensaba, debemos detener sus pasos, porque nosotros teníamos la fe de que si el pastor subía al estrado, ciertamente dejaría de llover. Sin embargo, puede ser que las personas locales no hayan experimentado algo así antes, por lo que pensé, sea como sea, debemos detener sus pasos. Así que les dije que hagamos la presentación. Y los que prepararon el escenario y manejaban el sonido, el equipo de sonido, eran personas locales de Honduras. Ellos ya habían apagado la electricidad porque se preocuparon por si ocurre un cortocircuito que puede provocar un accidente grave. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de cantar y danzar sin música. Pero cuando subimos al escenario estaba lloviendo, por lo que el escenario estaba resbaladizo. Dijimos, oh bueno, quitémonos los zapatos y hagámoslo descalzos. Así que hicimos la presentación no como un ensayo, sino como si lo estuviéramos haciendo realmente, sosteniendo los abanicos e imaginando los ritmos. Presentamos y alabamos sin acompañamiento de música. Luego, uno por uno, las personas que se estaban yendo fueron regresando a los puestos. Yo estuve en el patio del estadio cuando estaba lloviendo. No me pude imaginar que cantarían y danzarían descalzos. En realidad ni siquiera pensé que iba a llover, porque lógicamente no llueve cuando el pastor principal viene. Así que no me preocupé de la lluvia, pero al llover de repente quedé desconcertado. Y de hecho llovió poco tiempo. Yo había ido a Honduras como equipo de preparación, así que viví allí durante más de un mes. Durante el día el sol era muy caliente con más de 40 grados y a las 3 o 4 de la tarde las nubes negras comenzaban a acumularse gradualmente alrededor de la montaña. Luego por la noche llovía muy fuerte durante muchas horas. ¿Lluvia fuerte? Sí, lluvia fuerte. Se repetía así todos los días, pero nuestra cruzada llovió solo en el primer día. Además, llovió solo por un momento corto. Personalmente pienso que la lluvia de aquel día fue una de las ayudas de Dios, porque en aquel entonces podía ver las noticias de todos los días en la televisión sobre los mosquitos. Yo recuerdo que nos decían que debíamos tener cuidado de esos mosquitos porque muchas personas morían por eso e incluso pidieron oración al pastor principal por ello, y creo que fue para echar fuera los mosquitos. Fue después que nosotros entendimos que con esa lluvia Dios eliminó todos los insectos y los mosquitos, y así pudimos realizar la cruzada tranquilamente. Mas en aquel entonces, como llovía, teníamos atención, pero creo que esa oportunidad fue para nosotros acumular recompensa.
Otra cosa interesante y graciosa es que siempre comenzábamos nuestras presentaciones con la danza tradicional coreana de abanicos. Hicimos la danza de abanicos mientras llovía. Era muy hermoso. Entonces los hondureños gritaron de alegría al ver nuestra danza de abanicos. Y una persona de Honduras vino a donde estábamos para mirar los abanicos. Pero cuando se acercó para verlos, de repente se sorprendió y retrocedió. Yo me preguntaba, ¿por qué será? De hecho, esos abanicos están hechos con plumas de gallina real. Con plumas reales, y al mojarse por la lluvia olían a gallina. Lo sé porque estaba al lado de la pastora. Cuando los abanicos se mojan, huelen como a excremento de gallina. Y huele bastante mal. Los abanicos se ven hermosos. Sí, son bonitos porque están teñidos. Además, cuando están secos no huelen nada, pero olía así al mojarse por la lluvia, por lo que las personas locales se sorprendieron. Fue una anécdota graciosa. Y por la lluvia, nuestro peinado y maquillaje que habíamos preparado con mucho esmero también se arruinaba un poco. Pero creo que podemos ser más hermosos cuando se desciende la luz de la gracia de Dios Padre. Me acuerdo que las personas locales de Honduras, al vernos, nos pedían fotos, tocaban nuestras vestimentas, y considero que al ver esas cosas fue un festival en el que, gracias a la palabra de vida y poder, la humanidad entera puede ser unida en el amor del Señor. Hay otra función en la que recibí gracia, es en la cruzada de Nueva York. Así es, la reacción fue excelente en Estados Unidos. En realidad, estaba muy nerviosa mientras me preparaba para la cruzada en Estados Unidos, puesto que es un país más reconocido del mundo por la cultura artística, ¿no es así? Y se reúnen artistas de todo el mundo en Estados Unidos. Pero creíamos en Dios Padre y en el poder del pastor principal, así que nos preparamos con mucho esfuerzo, con el deseo de dar lo mejor de nosotros. Dirigí la alabanza congregacional y canté la alabanza a Jesús. Y luego, mientras bajábamos del escenario, los aplausos no se detuvieron. Se sentía tan diferente. Esos aplausos parecían pedirnos hacer la presentación nuevamente. Fue la primera vez que repetimos la presentación de entre todas las cruzadas del extranjero hasta el momento. Como dije hace poco, por el hecho de presentar la cultura de Manmin, ofrecer alabanzas al Padre en el lugar más reconocido del mundo por la cultura artística, sentí dicha y pensé que es en una escala mundial. Y pude sentir una vez más el esmero del pastor principal, quien creó esta cultura de alabanzas, y el equipo de presentación. La cruzada de Alemania tuvo muchas restricciones a causa de las diferencias culturales. Fue una función preparada con mucha atención, pero fue una cruzada en la que Dios derramó más gracia que otro país. En la cruzada de India asistieron millones de personas. Nuestro corazón fue conmovido por la alabanza de innumerables almas y pudimos sentir el prestigio de Manmin. La razón por la que el pastor principal creó y formó el Comité de Artes Escénicas fue porque ama tanto a Dios Padre, por lo que su único deseo es ofrecer al gran Padre Todopoderoso con la mejor alabanza, danza e interpretación musical. Y también para que todos los participantes puedan sentir el reino de los cielos. Para esto, el pastor principal, con devoción y sacrificio, creó el Comité de Artes Escénicas. Y así hemos podido glorificar a Dios con nuestra presentación hasta ahora. Amén. Le doy toda la gloria al Padre. Desde la cruzada en Uganda de 2000 hasta la cruzada de Estonia en 2010, hemos marchado con la fe que cree en Dios Padre, incluso en circunstancias difíciles. Antes la pastora solía trabajar como una líder de alabanza, pero ahora es predicadora en varias reuniones con el pañuelo poderoso. ¿Cómo fue cuando dirigía las reuniones? Después de que el pastor principal cumpliera las cruzadas en el extranjero con un grande y sorprendente poder y la palabra de vida, desde el 2010, los copastores de la Iglesia Central empezamos a visitar diferentes países
países para realizar reuniones con el pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal ha orado. Yo empecé a viajar como expositora desde el año 2012. Gracias a la palabra de vida y el grande y maravilloso poder de Dios, avancé con valentía y asimismo con una gran responsabilidad y fe. De hecho, la mayoría de los países nos da la bienvenida cuando vamos para realizar reuniones en el extranjero, porque ya se conoce el poder del pastor principal, por lo que recibimos amor y pudimos testificar de la palabra y mostrar el poder de Dios. Sin embargo, en algunos países nos invitaban sin conocerme o solo al escuchar sobre nuestra iglesia, pese a que no había todavía una conexión con nosotros o porque alguien les presentaba la iglesia. Cuando vamos a un lugar así, al principio es un poco incómodo. Al principio, en vez de ser bienvenida y en lugar de verme como una pastora, me veían como una mujer bonita que viene del oriente. Es una realidad carnal, sí, desde una perspectiva carnal. Así que me miran como si dijeran, vamos a ver qué pasa. Pero lo que yo creo es este evangelio de santidad y el poder del pastor principal. Y cuando empiezo a predicar, las personas que me miraban con los brazos cruzados bajaban sus brazos y se sentaban de una manera diferente para concentrarse en el mensaje. Y cuando oro con el pañuelo poderoso, después de predicar el mensaje, el escenario se llenaba de personas que fueron sanadas de diversas enfermedades. Entonces el rostro del pastor a cargo de aquella iglesia local cambia a ser sonriente, y así ahora se han convertido en iglesias que nos dan la bienvenida con los brazos abiertos y que comparte un vínculo de amor con Manmin. Creo que ha tenido esa experiencia en todas las iglesias a las que ha visitado. Sí, en conclusión, estoy muy agradecida al ser reuniones bienvenidas por todas las iglesias y pastores. Aunque en este momento no podemos hacer un viaje misionero debido a la pandemia, muchos lugares alrededor del mundo todavía, al ver nuestro ministerio, están invitando a nuestro equipo. Por ejemplo, Rusia, Ucrania, Letonia e incluso Georgia y Armenia, países que nunca hemos visitado, esperan que la pastora Sujin Lee visite para realizar la reunión con el pañuelo. La pastora principal interina debe estar en Seúl. ¿Qué hacemos si recibe tantas invitaciones? También hay muchos copastores. Me gustaría que los copastores y obreros también se preparen con oración, porque ustedes pueden avanzar con el poder del pastor principal, así como el diácono Esteban y diácono Felipe. Creo que nosotros que estamos aquí tenemos un corazón más fervoroso porque hemos presenciado en el lugar, en el extranjero, cómo es proclamado y manifiesto el poder del pastor principal. Nuestros hermanos también han experimentado el poder sumamente grande y maravilloso, pero al ser así, a veces damos por sentado u obvio este poder. Sin embargo, jamás debemos considerarlo como algo obvio. En el extranjero existen muchos cristianos que no pueden ver este poder ni una sola vez en su vida. Es por ello que cuando vamos al extranjero para realizar la reunión con el poder del pastor principal, muchas personas vienen. Ellos están esperando con anhelo. Y cuando los copastores que creen en ese poder oraron con fe e intercedieron por aquellos que venían con fe y pedían oración, el Padre les mostraba misma obra del poder. Esa obra de Dios incluso ahora está entre nosotros, pero si no la anhelamos y no confiamos en ella, no podemos ver esa obra. Sin embargo, si corremos creyendo y confiando en ella, el Padre obrará. Por eso les pido que nos levantemos y corramos hacia el mundo nuevamente con fuerza. La pastora principal interina Sujin Lee continúa llevando a cabo la obra de ese poder a través de la palabra de vida cada semana, la reunión de poder en el retiro de verano y la reunión de sanidad. Este ministerio de la pastora principal interina muestra que el poder del pastor principal sigue invariable. De repente me ha llegado la dirección a mi corazón que deseo agradecer a la pastora principal interina ahora. Vamos a agradecer juntos a nuestra pastora principal interina. Pastora, gracias, gracias. Estoy muy agradecido porque la pastora principal interina está conduciendo el barco Manmin con fe hasta la Nueva Jerusalén. Me gustaría mandarle un aplauso con corazón de gratitud al pastor principal que nos ha guiado. Pastor principal, gracias. El pastor principal de Manmin ha caminado solo con fe y obediencia, siguiendo el llamado de Dios Padre. Y así se han dado innumerables frutos en cada uno de sus pasos.
La pastora principal interina Suji Lee está guiando a Mangmin en lugar de él. Ahora y en el futuro también, Dios Padre está con Mangmin. Por ello, Mangmin nunca se detendrá. Hoy hemos tenido un tiempo muy feliz. Tengo expectativas del maravilloso futuro de Mangmin que está dentro de la providencia de Dios. Mangmin ha entrado a una nueva dimensión. Por último, me gustaría que saludemos juntos a nuestros hermanos antes de terminar. Cuando la pastora diga primero, amados hermanos de Mangmin, feliz, y todos vamos a decir 40º aniversario. Mangmin nunca se detendrá. ¿Listo, pastora? Amados hermanos de Mangmin, feliz 40º aniversario. Mangmin nunca se detendrá. Felicitaciones. Felicidades. Padre, gracias.